Bendiciones mis hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este viernes de estudio con el libro de Hechos capítulo 3 el día de hoy, que Dios me los bendiga. Hola a todos y gusto saludarles y qué bueno que por estos medios podemos seguir unidos y creciendo en nuestra fe. Exactamente, ¿no? Así que capítulo 3 de Hechos es el que nos corresponde el día de hoy. Venimos en orden en varios de los libros y hace unas semanitas atrás comenzamos este libro histórico que es el de Hechos, cómo la iglesia inicia, cómo son sus... y podemos ver a través de la escritura el compromiso que ellos tenían, ¿no? Y algo para nosotros como iglesia imitar el día de hoy, porque así como fueron los inicios, así debe continuar la iglesia, alcanzando, multiplicándose, viviendo en santidad, en armonía, en unión, como lo hemos aprendido en los últimos viernes. Así que arranquemos pues con el capítulo 3. Estaremos viendo todo el capítulo el día de hoy con la ayuda de Dios. Así que iniciamos con una oración. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios y Todopoderoso, grande tú eres, poderoso Señor para llamarnos, para salvarnos, poderoso Señor para guardarnos sin caída. Y anhelamos, Señor, que en este caminar de escudriñar tu palabra tengamos las herramientas para cuando lleguen los momentos difíciles, confiando que no es solo nuestra fuerza, sino que es tu poder para guardarnos, tu poder, Señor, para sostenernos, tu poder para infundirnos aliento, fuerza, sabiduría y todo lo que necesitemos para presentarnos en aquel día como obreros que no tenemos nada que avergonzarnos, que fuimos obreros fieles, Señor, como llenos de frutos de justicia, también dice tu palabra. Gracias, Padre, porque pones en el corazón de mis hermanos y en el nuestro el instruirnos en tu palabra, el crecer en la fe, porque anhelamos llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, y por nuestras necesidades tú las conoces y te rogamos, Padre, que no sean un estorbo para continuar en nuestro crecimiento espiritual. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma estén sintonizadas, sincronizadas, Señor, para que toda nuestra atención esté en este momento de estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Así es, mis hermanos. Que capítulo 3 del libro de Hechos. Este es un libro histórico, así que recuerden ustedes de que siendo este un libro histórico tiene cierta forma de interpretación. Son historias las que se están contando, así que si encontramos aquí una regla o un principio para la vida, asegurémonos de que hay una afirmación en todo el consejo de la Biblia también, ¿no? Porque pudiéramos cometer el error de que vemos algo que sucedió en la historia y lo convertimos en una ley, y esto es lo que tiene que pasar constantemente, ¿no? Como se ha dado con algunos de los casos en la interpretación de los libros históricos. ¿Ok? Así que, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Exacto, una historia de un milagro, de una señal, ¿no? Vemos a los apóstoles con el mismo poder
o similar, mejor dicho, al de Jesucristo en cuanto a las sanidades, ¿no? Llevando a este punto. Interesante que a veces extendemos la mano como este vagabundo, esperando recibir algo, sin darnos cuenta que nuestra necesidad verdadera es mucho mayor. Sí, ¿no crees tú? Exacto. Es algo que me ha gustado en el momento de dar asesoría pastoral, cuando llegan personas a la oficina y se dan, o sea, traen un problema, ya sea marital o con los hijos o personal, como tristeza, qué sé yo. Pero a medida de que vamos platicando, siento que es mi responsabilidad y mi llamado hacerles ver esto, que tienen un problema mayor, que su problema en sí no es el fin de la vida, no es su matrimonio, que es muy importante que lo arreglen, o sus hijos, que es muy importante la armonía con los hijos, pero tenemos que llevar a nuestros ojos a nuestro problema verdadero, y muchas veces nuestro problema verdadero radica en nuestra espiritualidad, radica en que no conocemos nuestro futuro, nuestro verdadero futuro para la eternidad, donde radica que no conocemos a nuestro Creador y por lo tanto no estamos en el camino haciendo su voluntad, ¿no? Exacto. O sea, sí, es verdad, la necesidad de evaluar nuestra verdadera necesidad. Sí, necesario, pero uno de los problemas es nuestra ceguera espiritual. Uh-huh. O sea, si estamos lejos de Dios, nuestra ceguera no permite que nosotros veamos nuestra necesidad legítima. Eso lo pone más complicado. Sí. Eso lo pone más complicado porque vivimos en este hueco, este abismo oscuro y no vemos ninguna salida, pero en realidad no creemos o no vemos la necesidad de encontrar una salida. Entonces, viendo el ejemplo de este hombre que está paralítico, un hombre que todo el mundo lo conocía, no hay duda de que este fue un milagro de Dios. Total evidencia, ¿no? Dice el verso 10 que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La puerta o la entrada se llamaba La Hermosa. Hay evidencia del poder de Dios en los apóstoles, pero hay evidencia en la ceguera de la comunidad también, porque no sabe cuál es su verdadera necesidad. Nosotros estuvimos así muchas veces. Sí. Ahí es donde viene la gran necesidad de que la iglesia hable y haga conocer a aquel cuál es su verdadera y su legítima necesidad. Pero la iglesia necesita también estar alerta y saber cuáles son las necesidades legítimas. Sí. Porque a veces las iglesias nos encontramos haciendo el trabajo contrario que Pedro y Juan hicieron. A veces nos encontramos ofreciendo mejoras económicas. Uh-huh. Sí. Y no es lo que ellos ofrecieron. Ellos ofrecieron una transformación que viene detrás del poder de Dios. Sí. Porque el que hace aquí la obra es el Señor Jesucristo, ¿no? Dice en el verso 6, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Vemos este apoyo. Este apoyo de la iglesia para aquel que necesita. Y en eso el poder de Dios se manifiesta. Sí, y muchas veces pienso que nosotros también con nuestras excusas estamos en nuestra vida espiritual así, paralíticos. No nos movemos, no avanzamos porque no creemos en el poder de Dios para hacer a través de nosotros lo que ha venido haciendo a través de muchas personas en la iglesia, ¿no? Cambiar reformas, modificar vecindarios, no sé, ayudar a la gente. Y cuando digo modificar vecindarios, no es arreglar los problemas sociales, sino sus viviendas, ¿no? O sus viviendas, no. Lo que me refiero es, por ejemplo, cuando cosas prácticas que hizo, por ejemplo, Juan Calvino, ¿no? Al llevar el evangelio a ese lugar donde él estuvo, Ginebra.
Ajá, a Ginebra. Entonces, elevan la moralidad. ¿Por qué? Porque conocen a este Dios, llevan la instrucción bíblica, y entonces los vecindarios son transformados porque las personas son transformadas. Pero a veces nosotros no queremos movernos. Es muy cómodo llegar a la banca y pedir esa limosna del sermón todos los domingos, del estudio bíblico, pero no queremos levantarnos, agitarnos y caminar para hacer lo mismo. A veces pienso que nosotros también no nos damos cuenta como cristianos de nuestra verdadera necesidad. A veces nosotros nos parecemos tanto al que está sentado pidiendo unas limonas. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, mira cuánto sufro. Y deberíamos de levantarnos y empezar a caminar, porque ya no somos niños, ya no estamos paralizados, el pecado ya no nos paraliza, ya no nos esclaviza. Entonces ahora necesitamos evaluarnos también. Pienso que aplica, o por lo menos cuando lo leo, aplica a mi vida espiritual. ¿Cómo me estoy paralizando? ¿Y qué cosas estoy pidiéndole al Señor? ¿Es válido lo que le estoy pidiendo o tengo como cristiana una mayor necesidad? Sí, ¿no? Y yo creo que aplica a las dos direcciones. Nosotros como miembros de una iglesia, ¿cuáles son nuestras expectativas de Dios? ¿No? ¿Qué es lo que le pedimos? Como lo que tú decías, ¿no? ¿Es un enfoque material o es un enfoque espiritual, ¿no? Y lo otro es la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia ofrece, ¿no? ¿Ofrece bienes materiales o ofrece bienes espirituales eternos, ¿no? Jesucristo dijo que donde estuviera nuestro tesoro, ahí estaría nuestro corazón. Sí. A la misma vez, Jesucristo también dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿no? Entonces, vemos aquí un tema interesante, ¿no? Y Pedro también, con Juan, dice, fijando en él los ojos, verso 4. Le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y es verdad, Pedro ya estaba quebrado. ¿Qué es lo que habían hecho? Ya habían donado todos sus bienes y ya lo habían dado para que todos estuvieran en un estatus promedio, por decirlo así, en la comunidad de fe, ¿no? Entonces, no es simplemente un dicho bonito, algo que haga rima, es una realidad. Pedro dice, en realidad no tengo ni un centavo, todo lo he dado a la iglesia y está al servicio de la comunidad de fe, ¿no? O sea, algo que él pueda llamar suyo. Ya no lo tengo, ¿no? Pero algo que sí tengo, diría Pedro en sus tratando de meterme en sus palabras, es esta fe y esta misión que nos ha dado el Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Hacerlo personal, ¿no? Interesante, así que vale la pena poder ver esos puntos en qué área está nuestra búsqueda, nuestra entrega, nuestro deseo, nuestro esfuerzo en esta vida espiritual. Vale la pena decir que el domingo el tema que estaremos tocando va en relación a esto también, en la búsqueda de las cosas materiales. Cómo vencer la avaricia se llama la predicación, así que es un adelanto para el futuro, ¿no? El trailer. Ándale, el trailer, ¿no? Ok, continuamos entonces nuestra lectura y vamos al verso 11 hasta el verso 16. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este,
que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. No, y ahí vemos el segundo discurso de Pedro. Ya vimos cómo en aquel momento, cuando el Espíritu Santo baja, y hay preguntas de la gente: ¿qué quiere decir esto? Entienden que viene de Dios, pero no entienden a qué se refiere. Y entonces Pedro se levanta y les hace ver la necesidad que tienen de arrepentirse de sus pecados, redirigir su vida y someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora vemos este otro discurso aquí también de Pedro. Dice: teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto Pedro, la multitud se está juntando. No es porque un milagro va a suceder, es porque un milagro sucedió. Si te das cuenta, en estos relatos hay cosas sobrenaturales que hacen que la gente se junte, pero detrás de eso hay que aprovechar la oportunidad. Hay que aprovechar la oportunidad para anunciar el mensaje. Sabemos de que estos milagros tienen esa función, ¿no? de atraer la atención para que el mensaje pueda ser proclamado, ¿no? Y aquí Pedro y Juan claramente nos están diciendo: lo hicimos porque andamos con el Señor, ¿no? Lo hicimos porque somos apóstoles y tenemos autoridad y tenemos poder. No son las palabras de ellos, al contrario, toda la gloria se la empujan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice el verso 16: por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, o sea, al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, ¿no? Sí, en ningún momento ellos están agarrando la gloria que le pertenece a Dios. Otro punto interesante para nuestros apuntes en nuestro libro: la gloria le pertenece solamente a Dios. Un pasaje bien claro donde Pedro no quiere gloria para sí, ¿no? Porque es Pedro el que se levanta y entonces dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a Exacto. Pedro está reconociendo que no es su poder. Pedro está reconociendo que él es mero instrumento. Entonces, la importancia, mis hermanos, de no adorar seres humanos, no adorar a la creación antes que al Creador. Entonces, Pedro, y son esas bases bíblicas que nos ayudan a quitar a estas personas de la idolatría. No debo de idolatrar, ¿no? Porque Pedro ni siquiera lo aceptó. Exacto, ¿no? Y él hace esas dos preguntas ahí en el verso 12. ¿Por qué os maravilláis de esto? Una pregunta muy que si yo hubiera estado ahí hubiera dicho: ¿cómo que por qué? Acaba de pasar algo sobrenatural, me voy a maravillar, ¿no? Pero Pedro tiene sus razones por qué hacer este tipo de pregunta, ¿no? Porque es sorprendente poder ver estos actos sobrenaturales. Sin embargo, atraen. Sin embargo, es algo que habían estado viendo por 3 años prácticamente con nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué se maravillan? No es como que no lo hayan visto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se maravillan si no fuimos a predicar nosotros 70, primero 12 y luego 70 y hicimos este tipo de cosas? O sea, no se han dado cuenta de que es el Señor haciendo. Entonces, no endurezcan el corazón. No, como no es algo nuevo, que como que si no lo han visto últimamente, ¿no? Pienso. Sí. Pero vemos también la reacción de la humanidad ante los eventos sobrenaturales, ¿no? Cuando algo fuera del orden natural sucede y somos testigos nosotros, sucede lo que dice el final del verso 10: se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, ¿no? Hay este temor que inunda al ser humano cuando está delante de un evento sobrenatural que sabe que viene de Dios, y a la misma vez la conciencia nos redarguye, nos pelea, nos choca dentro de nosotros y nos dice: a este es al que tienes que rendirle cuentas, y parece que está bien cerca. Sí. Yo creo que ese es parte del miedo, ¿no? De que, o sea, conscientemente sabemos que tenemos que rendir cuentas, pero ya que están pasando estas cosas,
decimos, oh, yo creo que está cerca el momento cuando yo tengo que rendir cuentas y me veo falto. Sí. ¿No? Fíjate que ahorita que estaba leyendo esto, de cuando Pedro dice, ¿por qué os maravilláis? Veo otra parte de la transformación de Pedro por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando ellos los manda el Señor y regresan emocionados y dicen, wow, hasta los demonios se nos sujetaban y esto? Exacto. Y el Señor dice, no se gocen por eso. No se maravillen por eso, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. So Pedro ahora pienso que está entendiendo, es verdad. Entonces no me tengo que maravillar de estas cosas que son sorprendentes, muestran el poder de Dios, es verdad, pero el verdadero gozo es nuestra verdadera necesidad, cuando se ha suplido nuestra verdadera necesidad. El gozo, la maravilla es, oh Señor, me has perdonado y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi nombre va a ser anunciado allá, ¿no? Que no nos deslumbremos tan rápido del milagro, sino más bien de aquel que hace los milagros. Exacto, ¿no? La otra pregunta que Pedro hace es, ¿por qué ponéis los ojos? Como que si hubiera dos, respóndeme cualquiera de la que quieras, ¿no? Bueno, quizá hubieron dos grupos, quizá algunos se maravillaron, quizá otros dijeron, ¿por qué pone los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, ¿no? Lo que discutíamos hace un momentito, ¿a quién le pertenece la gloria? Pero esa es la tendencia humana. Desgraciadamente esa es la tendencia humana, la necesidad de reconocer voy a tratar de poner en orden mi idea, ¿no? Como que en el ser humano hay una necesidad de adorar a un ser superior, pero andamos desubicados y cualquier asunto que esté por encima de nosotros, sea emocional, sea espiritual, sea físico, sea lo que sea, tendemos a rendirle esa adoración, ¿no? Cuando el único que merece la adoración es nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Nuestra tendencia humana. Esa ahí pienso como nuestra la necesidad de conocer al Creador, y cuando hay ignorancia hacia el Creador, cuando no conocemos, le vamos a rendir adoración a lo que sea, porque somos por naturaleza seres espirituales, por naturaleza, o sea, somos parte de esta creación. El Señor ha puesto en nosotros la necesidad de Él, gracias por eso, Señor. Y entonces, mientras nosotros no busquemos al Creador y no le conozcamos, vamos a adorar a cualquier persona, a cualquier cosa creada. Entonces, cuán interesante resulta esto para que busquemos más del Creador, porque decía Juan Calvino que nuestro corazón, el corazón del ser humano, es una fábrica de ídolos. De continuo estamos haciendo ídolos, de continuo. Y es que está esa necesidad. Al no ver algo físico, tangible, a quien le podamos hablar de tú a tú, lo que tú dices, ¿no? La necesidad de ídolos. Tenemos una necesidad de rendir culto. Pero algo visible, algo tangible, algo que digamos, algo que a nuestros sentidos digamos es real. Ahí es donde somos, ¿cómo está esta frase? Cuando somos sensuales. Sensuales no quiere decir sexual, a veces confundimos esas palabras. Sensual es todo aquello que atrae a los sentidos. Y de pronto el tener que ver algo, hacia ahí va mi adoración. Y Pedro hace esa pregunta a la multitud. Recuerda que es una multitud la que está ahí, ¿no? ¿Por qué miran? Y entonces ahí viene la otra pregunta para la multitud. Porque acabas de hacer un milagro tremendo. Eso es lo que vimos, ¿no? Él todavía no ha explicado de que fue Cristo el que lo hizo. Ellos vieron este evento y dijeron, ustedes lo hicieron, pues entonces a darte honra a ti, ¿no? Esto nos exhorta a detenernos y analizar cada cosa sobrenatural que pudiera pasar a nuestro alrededor antes de derramarnos en adoración. Sí. ¿No? Poder ser prudentes y detenernos. No voy a hacer.
que estemos pecando. Sí. No va a decir que estemos pecando y ahí es muy fácil que caigamos nosotros en ese tipo de pecado y de falta, ¿no? Sí, sí, porque como tú dices, somos muy prestos, somos muy rápidos a reaccionar, a responder. Entonces, y es que tiene que tener cuidado el que da la adoración y el que la recibe, porque también somos muy prestos a recibirla. Like, oh, sí es cierto, mira cuánto me está usando el Señor. Pero no, debemos de tener mucho cuidado. Es tan fácil. Yo creo que yo he pasado por ahí donde sí se siente bonito el aplauso, el halago, el esto, y se nos ha olvidado a muchos de nosotros que eso le pertenece a Dios nada más. Y entonces sí debemos de andar con mucho cuidado, tanto para exaltar a alguien o a algo, como para recibirlo. Tengamos mucho cuidado, porque cuando menos sintamos, estamos aceptando para sí, para nosotros mismos, la gloria que solo le pertenece al Señor. Es una llamada de atención para ambos lados. Y sí, ¿no? Verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Entonces Pedro les está explicando de dónde proviene este asunto sobrenatural, este milagro que ustedes acaban de ver, de dónde viene, pero también explica el por qué, ¿no? Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, y les afirma quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Y recuerden que esta idea de hijo de quiere decir que son iguales, ¿sí? Así que Hijo de Dios, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Ahora viene la acusación. Ustedes entregaron a el Hijo de Dios. Dice, entregaste y negaste delante de Pilato. Dice, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, ustedes no solo vieron de que era justo, sino que todavía lucharon y se esforzaron para que pareciera culpable, ¿no? Entonces está como poniendo el dedo en la llaga. El Espíritu Santo ahí está también tocando corazones durante esa predicación de Pedro, ¿no? Verso 14, mas vosotros negaste al santo y al justo. Y estas son expresiones que se usan para el Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? El Hijo de Dios, expresiones que se usan como el santo, expresiones como el justo. Él les está hablando en un lenguaje que ellos están comprendiendo, ¿no? Está usando los términos que ellos están acostumbrados a escuchar en las sinagogas y en el templo acerca del Mesías. Lo que Pedro está diciendo es de que ustedes se encargaron de matar al Mesías, ¿no? Lo mismo que ocurre en la primera predicación. Ustedes se encargaron de matar a Cristo. Y va a venir un juicio, ¿y qué creen? Él resucitó y tiene poder. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Es el mismo proceso acá de Pedro en su predicación. Ustedes mataron al Hijo que de Dios. O sea, si nos metimos con Dios, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Exacto. ¿No? Nos metimos con Dios. Dice, vosotros negaste al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. No solo lo entregaste, te forzaste a que fuera culpable cuando él era inocente, cuando él era santo, cuando él era justo, ¿no? Sino que todavía tu preferencia, tu corazón se inclinó ante aquel que era homicida, ¿no? Es un corazón totalmente alejado de Dios. Sí. Pero ellos, interesante, vamos a ver en los siguientes versos, es ese pecado de ignorancia. Sí. Que es pecado, no quiere decir que queda libre de juicio por ignorancia. Pero vemos de que en la ignorancia cometemos tremendas faltas. Pues tenemos que ser prudentes. Sí, y es que yo veo, ayer hablábamos tú y yo acerca de la misericordia que Dios tiene hacia nuestro prójimo y cómo nosotros debemos de aceptar y unirnos a esa misericordia. El Señor no se lo merece. Mira, es que no se trata si se lo merece, se trata de que Dios es misericordioso. Me puedo gozar porque Dios dio misericordia ahí, pero no debemos abusar de la misericordia y de la gracia de Dios, porque la ignorancia, Dios puede tener misericordia sobre aquel que está ignorante. Pero nosotros debemos de ir avanzando y madurando,
porque el conocimiento es necesario, es indispensable. Recuerden, mis hermanos, lo que el Señor dice a través del profeta Oseas: porque mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y es que no hubo conocimiento, porque continúa diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿No? Entonces había la forma de aprender, estaba disponible, pero no quisieron conocer. Exacto. Y eso ha venido pasando todo el tiempo. No ha habido un momento donde no tengamos acceso al conocimiento. Hay quienes dicen: hay unos que no tienen acceso a la educación. Mis hermanos, yo me he encontrado con historias donde lugares remotos, y la gente que quiere aprender aprende. Es que la primera sabiduría ¿de dónde viene? Pues la gente observando la naturaleza, la creación, aprendiendo de lo que los animales hacen, cómo se conducen. O sea, el que quiere aprender tiene suficiente de dónde agarrar. Así que, pero interesante este punto que tú traes, hablando de la capacidad de aprender, o de la ignorancia, o del deseo, o si hay o no hay herramientas. Porque estos hombres y mujeres que están escuchando este mensaje de Pedro ahorita, están entrando en conciencia de qué es lo que sucedió no hace muchos días atrás. No hace mucho tiempo atrás acaba de pasar esto. Les dice que ellos entregaron al Hijo de Dios. ¿No? Ellos dicen que prefirieron a un homicida antes que al Hijo de Dios. Ellos dicen que el Hijo de Dios era justo y era santo. Sin embargo, ellos se esforzaron. Cuando ya se le había dicho: tú eres inocente, no hay culpa en ti. Ellos se esforzaron todavía para que se quedara como culpable, ¿no? Dice ahí: negaste al santo, al justo, y pediste que se os diese... No, perdón, el verso final del verso 13. Vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí van 3 faltas, a mi juicio. Quizá hay más, pero gravísimas, ¿no? Dice también el verso 15: y mataste al autor de la vida. Yo ya con esto estoy tirado de el lío que estoy. Exacto. Me llama la atención la predicación de Pedro. Es una predicación que si la predicáramos el día de hoy en nuestras iglesias, diríamos: está poniendo culpa. ¿No? Me está haciendo sentir mal. Me está haciendo sentir culpable. Me siento señalado o señalada. ¿No? Esta es la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, secundado por el poder de Dios, y lo vimos sanando a un cojo, ¿no? Pero nuestros oídos el día de hoy son muy frágiles, son muy sensibles, y no podemos escuchar una reprensión porque nos esponjamos. ¿No? Nuestros sentimientos se rompen. Exacto. Pero si ves la forma de Pedro de predicar, es directa. Sí. Por eso había persecución. Por eso hoy en nuestros países occidentales no tenemos persecución. ¿No? Porque nuestra predicación va de acuerdo a la dirección del mundo. Muchas veces no tocamos temas para que la gente no se hiera, no se lastime, porque si se lastima se va, ¿no? Y pienso yo al final de los días, y lo pienso como pastores. Dios nos permitió ser pastores de una comunidad de fe, ¿no? Entonces pienso, ¿qué cuentas podemos rendir delante de Dios? No por nosotros. Me encomendaron esta vida, una vida que no tenga marca. Me encomendaron esta vida, o no salió de todas maneras, ¿no? Me encomendaron esta vida, ¿no? Pero yo no quiero darle duro para que eche lumbre, porque se me puede lastimar,
Entonces, no permito que brille su luz. Exacto. Okay. ¿Por qué? Porque si le presiono para que brille su luz, se me va a ofender, se va a lastimar y se va a ir. Y entonces prefiero que esté así, ¿no? Ahora me pregunto, cuando tenga yo que rendir cuentas delante de Dios y me diga, ¿qué pasó? Exacto. ¿Qué pasó con la vida? Yo no puedo decir, ay, es que no quise que se sintieran mal. Y vuelvo a repetir, no es mi duda o mi pregunta o mi pensar, no es por lo que Dios pueda decir de mí. No. ¿Qué va a pasar con esta vida? Exacto. ¿Qué va a pasar con esta vida? Sí. Entonces esta vida tampoco va a rendir buenas cuentas. Entonces automáticamente Dios le va a decir, bueno, también habían otros pastores. También tenías una Biblia que leer. Sí. Tenías YouTube donde escuchabas a otros predicadores. ¿No? Tenías herramientas para escuchar otros mensajes, entender otras lecturas, otros libros. O sea que nadie estamos libres, pero veo una responsabilidad. Pedro tomó en serio su responsabilidad. Sí. Y al pecador le dijo, eres pecador, negaste al santo, negaste al justo, lo cambiaste por un homicida, mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí. Nosotros somos testigos. Pedro está afirmando una verdad. Lo que yo te estoy hablando no me lo inventé, no me lo enseñó nadie. Lo vi con mis ojos. Sí. Es ahí donde en lo personal a lo mejor puedo ser muy dura o qué sé yo, pero yo prefiero que en aquel día me digan o que ahorita me digan, ¿sabes qué? No te metas en mi vida, tú quién eres, ni que fueras perfecta. Sí, dime lo que tú quieras, pero yo te lo voy a decir, estás pecando, eso no es correcto. Y no porque yo no peque, sino porque yo vi para allá. Y de aquí para allá, con este conocimiento, indica que hay pecado, ¿no? Hay que juzgarlos. Y dice Pablo que nosotros juzgamos a los de adentro. Ajá. Entonces, yo veo tu conducta y veo lo que dice la Biblia y digo, no, esto no hace, no, o sea, no concuerda. Entonces tengo que ir contigo, este es mi entendimiento, y decir, ¿sabes qué? Estás pecando y yo creo que esto no es correcto. Me arriesgo a que me digas, no te metas en mi vida, por tu culpa estoy así, por tu culpa esto. Está bien, pero yo no quisiera que el día de mañana, estando en el día del juicio, me dijeran, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué si me viste pecando no dijiste nada y ahora me tengo que ir al infierno? Híjole, porque no corrigió, porque no enmendó sus cuentas con el Señor, ¿no? Entonces, es como tú dices, esas vidas van a pesarnos, van a pesar en nuestros hombros. Exacto, ¿no? Así que tenemos todos que ponernos las pilas. Esto habla a mi vida, y a la responsabilidad que Cristo ha encomendado en mí, ¿no? Así que espero en Dios poder rendir buenas cuentas. Verso 16, por la fe en su nombre. Y entonces Pedro dice, ¿cómo sucedió este milagro? Bueno, sucedió porque tenemos fe en él, dice Pedro. ¿En quién? Bueno, en este que ustedes mataron y le traicionaron y le hicieron todo eso, pero que Dios resucitó. O sea, está vivo, y ahora que hemos depositado nuestra fe en él, a este que vosotros veis y conocéis, o sea, al paralítico, le ha confirmado su nombre. Interesante. Sí. Le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y Pedro se encarga de dejar claro quién es el único responsable del acto sobrenatural, cuando él y Juan, en este caso, que están ahí, simplemente son conductos por donde pasa la bendición de Dios. Y el conducto, la tubería no es la que sacia la sed. No. Es el agua la que sacia la sed. La tubería simplemente permite ser usada para que el agua pase por ahí, ¿no? Entonces, esos somos nosotros.
Dice Pablo también en una ocasión que hay una división en la iglesia. Unos siguen a Pablo, otros siguen a Apolos, otros siguen a Pedro, y hay una división. Y él dice, ¿y quiénes somos nosotros? Somos siervos, ¿no? Acá el único Señor que merece ser seguido es Cristo. Me gusta cuando Pablo dice ahí, ¿acaso murió Pablo? ¿Fue crucificado Pablo o fue crucificado Apolos? O sea, un llamado así bien claro. ¿Quién murió por ustedes? Exactamente, ¿no? Y entonces Pedro aquí deja claro este asunto. Bien, bien interesante. Versos 17 al 26, ¿qué dice? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los profetas, a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén, amén, amén. Y aquí es donde hablamos este punto interesante, el verso 17. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, Pedro dice, yo soy consciente de que ustedes están ahorita con una nube sobre ustedes que les impide ver. Son ignorantes de una verdad. No solo ustedes, también sus gobernantes, ¿no? Interesante la forma de Pedro, dice vuestros gobernantes. Como que él está diciendo, yo no voté por ellos. No, a mí me gobierna alguien más. Exacto, ¿no? Interesante. Bueno, pero no vamos a enfatizar en eso. Vamos a que se arme aquí un grupo de izquierda. No, por ignorancia lo habéis hecho. Hablando de que la ignorancia nos hace dar pasos crueles, sí, en la vida, que nos pueden traer consecuencias eternas. Sí. Consecuencias eternas o consecuencias en esta vida que no vamos a poder arreglar después. Exacto. Debemos ser cuidadosos. Nuestra ignorancia es peligrosísima, ¿no? Sin embargo, el verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea, de que aún entre todo ese montón de ignorancia, Dios usó esa ignorancia para cumplir lo que había profetizado a través de los hombres del pasado, ¿no? Entonces, Dios usa aún la ignorancia. No quiere decir que la ignorancia sea buena. No quiere decir que Dios les mandó ignorancia para que pudieran ser usados. Quiere decir de que Dios es el artista de toda esta historia y es el que arma este rompecabezas universal, y Él es el que decide cómo las piezas van a encajar en qué lugar, y Él acomoda todo. Siempre vemos esto al final también, verso 19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. La ignorancia y el pecado de ignorancia, quiero decir, el pecado que hemos cometido por estar en ignorancia no es una excusa. No. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Exacto. Es interesante porque a veces nosotros cometemos un pecado y decimos, ay, no sabía, yo como no sabía, como no estaba en la iglesia antes, no sabía que esto no se podía hacer. Entonces,
espero que se me perdone y espero que las consecuencias se me quiten. Porque ignoraba. Pedro deja claro que no. Deja claro de que si tú ignorabas, mi hermano o mi hermana, o si yo ignoraba, eso no quiere decir que las consecuencias no van a llegar. Eso no quiere decir de, está bien mi hermana, no sabía. Bueno, de aquí en adelante vamos a hacerle así. Sí. No, pecado es pecado, a sabiendas o en ignorancia. Pero tenemos un escape del juicio y de la ira. Arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y no solamente este dolor de remordimiento que a veces decimos que es arrepentimiento, ¿no? A veces lloramos porque por lo que hicimos nos causó mucha vergüenza o nos causó dolor, qué sé yo, y lloramos por lo que hicimos y lloramos por lo que estamos pasando. Eso no quiere decir que nos arrepentimos. El arrepentimiento va a demostrarse a través de la conversión. Y Pedro lo deja claro. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. O sea que si yo digo que me arrepentí pero no me convertí, o sea no hubo cambio en mí, mis pecados siguen ahí. Sí. Yo, Dios mío, por favor, perdóname los pecados que he hecho. Pero si mi corazón no ha cambiado, mis pecados siguen ahí. Sí. El convertirme demuestra que mi arrepentimiento fue legítimo. Y entonces, como resultado, mis pecados son perdonados. Y la promesa para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y deja claro Pedro, ¿de dónde es donde viene el descanso para nuestra alma al vernos perdonados por nuestros pecados? Sí. Viene del Señor. O sea, no es el tiempo, no, viene del Señor. No es la distancia, no, viene del Señor. No son los bienes, no, viene del Señor. Aquello que nos trae un refrigerio, un descanso, ¿no? Nosotros decimos eso cuando vamos a hacer una comidita allá en Guatemala, ¿no? De pronto no es hora de la comida, pero nos tomamos una soda o un juguito, ¿no? Y un panecito, es un refrigerio también, ¿no? Un descanso. Es un refrigerio. También le llamamos refacción, ¿no? Yo sé que ustedes el término lo usan más para máquinas, ¿no? Algo así. Una pieza que le falte a una máquina es como una refacción. Exacto, no, pero bueno, el asunto es de dónde viene el descanso, de dónde viene el alivio, de dónde viene la paz, de dónde viene la tranquilidad. Viene de Dios, pero es el resultado de vernos perdonados por nuestros pecados. Y el vernos perdonados de nuestros pecados, el vernos hacia adentro y decir, sí, era yo, pero el Señor me perdonó. Y esa seguridad y esa tranquilidad que se manifiesta en la vida es el resultado de que hemos sido transformados, porque el arrepentimiento ha sido legítimo. Este es un paquete completo, mi hermano. No podemos gozar el refrigerio de Dios si hemos hecho una parte nada más. Una confesión pública no quiere decir arrepentimiento. La escritura es clara, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. O cuando pensamos que ya como cristianos ya estamos perdonados y como que ya no tenemos que volver a tener este tipo de confrontamiento con la palabra y como que ya no hemos pecado. Porque es necesario que nos sigamos evaluando. Pablo le exhorta a la iglesia en Corinto y le dice, examinaos vosotros mismos y ved si estás en la fe, a menos que estés reprobado. O sea, le está diciendo a los cristianos que se sigan examinando, ¿no? Pensando en esto, que cuando nosotros vamos en nuestro andar, yo pienso en mí y digo, bueno, al principio del cristianismo yo pensaba de esta forma y mis consejos eran de esta forma, porque no conocía a cabalidad todo el consejo de la escritura en base a esos temas, por ejemplo, pero vamos aumentando en conocimiento y dices, Señor, yo pensé que esto estaba bien, y entonces resulta que la escritura me está diciendo que no, porque aumentamos el conocimiento, y entonces tenemos que arrepentirnos y tenemos que arreglar hasta donde más podamos, porque es verdad que hay pecado por ignorancia. Pablo cometía pecado por ignorancia, que era perseguir a la iglesia, y lo dice, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero llega un momento en la vida donde todos, cristianos
y no cristianos. Los no cristianos tienen que aceptar al Señor Jesucristo, pero nosotros los cristianos tenemos que ir en madurez y en madurez a través del conocimiento de la Escritura, porque la meta es seguir creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y quiere decir entonces que nosotros debemos de estar en un continuo aprendizaje para que vivamos en una continua santidad, vayamos avanzando en nuestra santidad. Y obviamente, ¿cómo avanzamos en nuestra santidad? Cuando nos vamos dando cuenta de que hay todavía cosas en las que estamos pecando, y muchas de las cosas que estamos pecando como cristianos todavía es por ignorancia. Exacto, ¿no? Y conocimiento hay. Fuente de conocimiento hay. Sí. ¿No? Otra cosa que me gustaría que pudiéramos ver es este punto del verso 22 y verso 23. Pedro trae a memoria pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerda que le está hablando a una comunidad que se acercó por el milagro que había sucedido y están en la puerta del templo, ¿no? Sí. Vemos ahí de que la iglesia para este entonces no tenía esta persecución, porque todavía van al templo. Va a llegar el momento en que ya no los dejen entrar al templo, nada más en la sinagoga, y después ya ni en la sinagoga, ya ni en las casas, y van a tener que huir. Pero para este entonces todavía vemos a la iglesia asistiendo al templo, ¿no? Siguiendo una rutina que antes tenían. Solo que con una verdad diferente. Yo creo que eso es algo a lo que el Señor llama también a marcar una diferencia total. Sí. No sé si me estoy regresando en el tema, pero viene a mi mente esto de que los apóstoles están predicando el evangelio, pero están asistiendo al templo, ¿no? O sea, sigue la misma rutina que tenían cuando eran judíos. Ahora lo continúan siendo ya cristianos, digamos, ¿no? Al sábado vamos al templo tal día, a tales horas, para hacer estas oraciones, como las mismas rutinas. Y el peligro que se corre es de que caigamos en las rutinas del pasado y ya no seamos tan, quiero decir, como muy tajantes en cuanto a la diferencia que debemos marcar. Exacto. ¿No? Porque por eso al inicio la comunidad de fe, los apóstoles y todos los discípulos creían que se les veía como una secta de los judíos, ¿no? Este es un judaísmo, pero una variante de judaísmo, ¿no? Sin embargo, tenían que marcar la diferencia. Están empezando, se entiende, ¿no? Pero el mismo Espíritu Santo es el que de ahí los sacude y los saca de ahí y los envía a hacer una actividad totalmente diferente. Sí. ¿No? Pero vemos los patrones que a veces nosotros tenemos también. Salimos de la iglesia popular, donde asistimos un día a la iglesia por 2 horas, y cambiamos de religión y hacemos lo mismo un día a la semana por 2 horas. Exacto. Escuchamos a alguien allá enfrente que habla y estamos sentados, ¿no? Y hacemos el mismo proceso. Y como que no... ¿Cuál es la diferencia? No. ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuál es el impacto espiritual en nuestras comunidades? Y en cierto sentido vemos acá un iniciar similar, pero vemos que el Espíritu Santo se encarga de no permitir que esto continúe así. Así que mi hermano y hermana, nosotros tenemos que ser totalmente diferentes a lo que antes éramos, ¿no? Sí. Quizá mi vecino antes me veía el domingo cuando iba a la iglesia popular. El domingo a la mañana iba para la iglesia popular. Y ahora voy el domingo, pero a otra iglesia, que es la iglesia cristiana, ¿no? Porque ya dejé la iglesia popular, ahora me vengo a la iglesia cristiana. Pero ante los ojos de los demás es la misma cosa. Sí. No ha cambiado mi actitud. Sigo siendo arrogante, sigo siendo demandante, sigo siendo controladora o controlador, sigo buscando mi voluntad, me sigue molestando lo mismo, me sigo estresando, me sigo, entrando en depresiones, sigo dependiendo de medicamentos, de drogas, de licor, qué sé yo. Como que no ha habido cambio. Bueno, hay que hacer un cambio radical en la vida, y esa es la transformación que viene de parte de Dios, ¿no? Pero no sé si me regresé en el tema,
pero valía la pena decirlo, ¿no? Me acuerdo cuando tomé una clase en la universidad acerca de sociología y me chocó cuando mi maestro dijo, los cristianos y Dios, las otras religiones, dicen, van a sus congregaciones, dice, porque se ven bien, moralmente correctos. Dice, son muy pocos los que practican su fe. Y yo así como que no es cierto, los cristianos sí la practicamos, pero la realidad es de que no es cierto. Y era un sociólogo, o sea, alguien que estudia el comportamiento de las personas en cuanto a sociedad, ¿no? Y me chocó, pero es la realidad. Exacto, ¿no? Verso 22. Pedro le recuerda algo que ya se había dicho, pero hay algo bien interesante aquí, ¿no? Dice, Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, o sea que dentro de ellos mismos iba a salir un profeta en el futuro que iba a ser semejante a él, dice Moisés, ¿no? Y dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés está anunciando, va a venir un profeta en el futuro, asegúrense de contarle esto a sus hijos, a sus nietos, posiblemente pase en sus generaciones, pero si no pasa, asegúrense de pasar esta información a los demás. Recuerda que Moisés vivió 1400 años antes de Jesucristo aproximadamente, así que por las palabras de Moisés como que el profeta venía en unos pocos años, ¿no? Sí. Exacto, pero vamos a esto. Levantará un profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga al profeta, aquel profeta, o sea, hablando de Jesucristo está aquí, será desarraigada del pueblo. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo a los judíos? Recuerda que son judíos, están en el templo. Le está diciendo, ustedes aquí están en el lugar que para ustedes es lo más santo. Y para ustedes están agarradísimos a Dios. Y ante su autojustificación ustedes son lo máximo y Dios les ama entrañablemente y ustedes igual a Él. Sin embargo, dice Pedro, el alma que no oiga a Jesucristo va a ser desarraigada del pueblo. Sí. Este es como un ultimátum. Esta es la oportunidad que tienes. ¿Estás escuchando estas palabras? Bueno, esta es la oportunidad que tienes. Si no, vas a ser desarraigado del pueblo. Exacto. ¿No? Entonces, invita a la acción pronta. Sí. Su mensaje no solo señala el pecado, afirma quién es Jesús, cuál es la obra de Jesucristo, también empuja a la acción. ¿Qué tengo que hacer ahora que oí esto? ¿Qué tengo que hacer ahora que oí esto, no? Verso 26, también otro punto que pudiéramos ver. Dice, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que la intención de Dios, mi hermano, y esto es algo que mi humanidad tiene, y por eso creo que la de ustedes posiblemente es similar. Si no es similar es porque no son de este planeta. Pero yo creo que todos cojeamos del mismo pie en este asunto. Cuando se habla de pecado, de maldad, de juicio, de depravación, no tendemos a pensar en nosotros. No. Tendemos a pensar en alguien más. Sí. ¿No? Cuando se trata de señalar y todo eso, no es para alguien más, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero la intención del señalamiento del pecado de Pedro no es para decirles, están condenados, me río delante de ustedes porque su destino no va a ser grato. No, al contrario, es porque hoy hay oportunidad de cambiar la dirección. Sí. Porque el Señor, dice, ha levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese. ¿De qué manera? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. O sea, ¿cuál es la razón de Cristo? Vino a perdonar, a llevar la culpa de nuestros pecados, murió por nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta? Someternos a su señorío, pero dar un cambio en la vida. Convertirnos de nuestra maldad. Exacto. ¿No? Entonces, que Dios haga ver mi pecado debo verlo como un acto de bendición porque me está trayendo a la luz
ay, Dios mío, no me había dado cuenta que soy tan tremendo pecador. Voy a ser desarraigado de tu pueblo. Yo quiero estar cerca de ti. Hay una eternidad que está esperando. Yo quiero estar en una eternidad contigo, no una eternidad en el infierno. Así que, qué bueno que a tiempo me llegó la noticia. Exacto. Pero mi ser Alex Castillo acá adentro dice, oh, se ha de creer muy santo, se ha de creer muy justo. Y rechazo. Como que mi ser a veces no es capaz de percibir la voz de Dios. Y se siente ofendido. Pedro es claro. Fue enviado nuestro Señor Jesucristo para darnos bendición, para que nos apartemos y nos convirtamos de nuestro camino de maldad. Amén. Amén. Es ahí donde conocemos el mensaje que viene de parte de Dios. El mensaje de parte de Dios, mis hermanos, va a traer confrontación, por lo tanto nos va a incomodar, nos va a doler, nos va a enojar, nos va a frustrar. Pero el mensaje de Dios siempre trae, después de la confrontación, la salida. Hagan esto. Cuando se hablaba de los falsos profetas, como en el caso en el tiempo de Jeremías, donde él predicaba la confrontación y el arrepentimiento, los falsos profetas decían, no les va a ir tan mal, 2 añitos y se arregla todo esto. Y no había ni confrontación ni salida. Pueden seguir como van. Total, esto se acaba en 2 años. Esta reprensión del Señor se acaba en 2 años. Es mentira, ¿no? Cuando al pueblo se le endulza el oído, mis hermanos, hay un grave peligro. Son falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, son engañadores. Pero cuando hay un mensaje que confronta, cuando hay un mensaje que nos hace ver nuestro pecado y hay una salida de arrepentimiento por la generosidad de nuestro Dios, pongamos atención, mis hermanos, aunque duela, porque es un mensaje del Señor. Decía un maestro de teología que tuve en el seminario bíblico, él decía, en las iglesias hay gente que llora, ¿no? Que se lamenta mucho y dice, Dios me habló. Y dice, y el resto de la gente le ve llorar y le ve sufrir y dice, Dios le habló. Dice, pero en realidad, decía él, yo creo que si hubo cambio y hubo transformación, Dios le habló. Porque si no pasó nada de eso, no le habló Dios. Simplemente se le alborotaron las emociones. Exacto. Amén, ¿no? Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición este estudio el día de hoy. Recuerden darle un like al video, compartirlo. Si creen que ha sido beneficioso, si alguien se puede beneficiar de él, mándaselo a su red social. Ponlo ahí en Facebook, mándalo por Messenger, qué sé yo, para que alguien escuche todo esto que estamos aprendiendo nosotros aquí. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos despedimos con una oración. Amén. Señor, te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de estar aquí, Señor Santo, el día de hoy, viendo tu palabra, aprendiendo de esta historia. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica aquellas cosas que aprendimos el día de hoy. Nuestro corazón anhela honrarte. Nuestro corazón anhela glorificarte. Y a veces en ignorancia cometemos faltas gravísimas. Perdónanos, límpianos. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, nuestro corazón engañoso que no sea el que tome control de nuestra dirección. Sé tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases una feliz noche. Y recuerda, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde estamos aquí. ¿Ok? Hasta la próxima. Bye. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque
necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.